La dejaron por muerta con un cartel que decía boca inútil hasta que un ranchero silencioso la recogió. El sol abrasaba la interminable extensión del desierto, horneando la tierra hasta que se agrietó como porcelana rota. El viento aullaba bajo entre las lejanas agujas de roca, levantando polvo y secos recuerdos de crueldad. Atada a un poste de madera desgastado por el clima, lejos de cualquier camino o piedad, estaba una mujer joven, descalza, magullada y con el vientre hinchado por el niño. Su nombre era Laia. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo se inclinó hacia adelante en señal de agotamiento. Sus muñecas estaban atadas fuertemente detrás del poste. Sus tobillos quedaron en carne viva en el lugar donde la cuerda los había cortado. Le metieron en la boca un trapo áspero y manchado de sangre, lo ataron a la nuca y de su garganta colgaba un cartel de madera clavado toscamente con alambre. Decía, boca inútil. Ella intentó gritar pero no le salió nada. Solo un sonido áspero, roto, gutural. Sus labios se movieron, sus ojos suplicaron, pero el sonido que se le escapó no fue más que un suave y lastimero gorgoteo. Su garganta había sido desgarrada desde dentro violentamente. Sus cuerdas vocales cortadas. Ni siquiera su respiración podía formar una palabra. Una ráfaga de viento levantó su enredado cabello rubio. Sus ojos parpadearon ante el picor de la arena. En algún lugar a lo lejos, se oyeron cascos y risas. Grosero, despiadado. Ya no sirve para nada, gritó una voz de hombre. Deja que los buitres se alimenten. No es como si pudiera decírselo a nadie. Otra voz respondió bruscamente. Deja que el desierto hable, luego el silencio. Laia se desplomó contra el poste, sus rodillas cedieron y el bebé dentro de ella se movió como si sintiera el miedo creciendo en su pecho. Sus lágrimas se mezclaron con sudor y sangre. Pero ya no tenía fuerzas para llorar en voz alta. No es que pudiera. Y luego, débilmente, a través del aire seco llegó un sonido diferente. El crujido bajo del cuero, el paso lento de los cascos, una sombra extendida sobre la arena frente a ella, larga y constante. No fue un buitre ni un monstruo. Era de un hombre, una figura alta, desmontada de un caballo negro, su silueta enmarcada por el sol. Llevaba un sombrero de ala ancha y baja, una bufanda sobre el cuello y las mangas de la camisa estaban arremangadas, dejando al descubierto unos antebrazos curtidos por el tiempo y el trabajo. Al principio no dijo ni una palabra. No lo necesitaba. Se acercó más y cuando sus ojos se posaron en ella, sangrando, temblando, atada, se congeló. El silencio entre ellos estaba cargado de conmoción y furia, aunque no del tipo que acompaña al caos. Fue una furia fría, deliberada y peligrosa. Él metió la mano detrás de su cabeza y desató con cuidado la mordaza de tela, atrapándola cuando cayó. Ella intentó hablar, advertir, explicar, pero solo se le escaparon jadeos de caballo roto. Su boca se movió, formando palabras invisibles. SHH, dijo, con una voz suave como el algodón, pero firme como el pino. No te hagas daño. Se agachó, sacando un cuchillo de su cinturón. La hoja brilló con un destello plateado mientras cortaba la cuerda alrededor de sus muñecas y tobillos. Ella se desplomó hacia adelante y él la atrapó en sus brazos, levantándola como si no pesara nada. Te tengo, susurró. Sus manos se cerraron débilmente en su camisa. Ella seguía intentando hablar, con la garganta chasqueando como si le rogara que comprendiera. Él bajó la mirada, vio el temblor de sus labios, la hinchazón de su estómago. No sé quién te hizo esto, dijo lentamente. Pero no volverán a tocarte. Ella lo miró a los ojos, verdes, grises, color tormenta, y por un instante el tiempo se detuvo. No porque fuera un desconocido, sino porque no lo era. De alguna manera, algo en su mirada le decía que conocía ese tipo de dolor. No las mismas cicatrices, sino el mismo silencio. La acomodó en sus brazos, silbó suavemente a su caballo y luego montó con ella cerca. Mientras el caballo se dirigía a las colinas, él volvió a hablar,
en voz baja pero seguro. Me llamo Thomas. La miró una vez más, sin saber si lo oía con claridad. ¿Puedes decirme tu nombre? Laia lo intentó. Abrió la boca, se le cortó la respiración, pero de nuevo, nada. Solo el dolor crudo y roto. Un zumbido en una garganta que ya no funcionaba. Negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente cayeron. Thomas asintió una vez. Está bien, dijo. No tienes que hablar. Y lo decía en serio. El viento los perseguía mientras cabalgaban, levantando arena en largos senderos tras los cascos. Más adelante, a lo lejos, oculta entre los árboles secos y los afloramientos rocosos, aguardaba una cabaña, ajada por el clima, en silencio. Y en los brazos de Thomas, por primera vez en días, Laia dejó de temblar. No porque ya estuviera a salvo, sino porque alguien por fin se había detenido el tiempo suficiente para verla. La cabaña se alzaba enclavada entre dos colinas escarpadas, testigo silencioso del tiempo y el clima. No era nada grandioso, solo madera y piedra, pero conservaba su calidez. Mientras Thomas cargaba a Laia por el porche, el crujido de las tablas del suelo les dio la bienvenida como una canción familiar. Abrió la puerta con cuidado de no sacudir su cuerpo herido, y entró. El interior era sencillo, pero limpio. Un catre junto a la pared, una chimenea ennegrecida por el humo viejo, una mesa con una sola silla, estantes llenos de latas y herramientas artesanales. Thomas la recostó cuidadosamente en el catre y se arrodilló a su lado. No habló. Trajo una palangana con agua tibia, paños limpios y una lata de savia. Con la delicadeza de un padre que atiende a un niño, le secó el labio partido, limpió la sangre costrosa de su rostro y le envolvió las muñecas con una gasa. Cuando finalmente llegó a su garganta, dudó, luego continuó, con expresión tensa. Sus heridas le decían más que cualquier palabra. Laia lo observaba, su cuerpo temblaba de dolor, pero su corazón latía con una extraña calma cruda. Este hombre, este extraño, no la miraba con asco, deseo ni lástima. No hacía preguntas. No exigía explicaciones. Simplemente estaba allí, presente, firme y silencioso. Ella se estremeció cuando él le apartó suavemente un mechón húmedo de cabello de la mejilla. Hizo una pausa, la miró a los ojos. Ella esperaba ver juicio. Solo vio una tranquila resolución. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron. Una ráfaga de viento aullaba contra las paredes mientras la tormenta del desierto se acercaba. Thomas suspiró suavemente y se acercó a la chimenea. En cuestión de minutos, las llamas danzaron en la chimenea, proyectando destellos dorados y anaranjados sobre las paredes de madera. La cubrió con una manta de lana y la colocó con cuidado bajo sus pies. Luego, de un cajón, sacó un pequeño bloc de notas y un lápiz. Los colocó junto a ella en el catre y asintió levemente. Laia dudó, pero extendió la mano, con dedos temblorosos. Lentamente, escribió, «Me llamo Laia. Ya no puedo hablar». Giró el bloc para mirarlo. Él lo leyó, la miró y asintió. Ella esperaba algo. Preguntas, compasión, tal vez incluso lágrimas, pero él no le dio nada de eso. Simplemente arrancó la página, la dobló una vez y la guardó con cuidado en su bolsillo, como si sus palabras importaran, como si pertenecieran a un lugar seguro. Thomas no durmió en la cuna esa noche. Acercó una vieja mecedora al fuego, se recostó y mantuvo un ojo en la puerta. Laia se durmió. El agotamiento finalmente la reclamó. Su última visión fue la silueta de un hombre en la sombra, quieto e inmóvil como un centinela. La noche se hizo más profunda. El viento sacudió las contraventanas. En algún lugar afuera, un coyote aulló. El fuego siseó al chocar con un tronco terco. Laia despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, no supo dónde estaba. Se llevó las manos al vientre. El bebé pateó débilmente bajo sus costillas, vivo y luchando. Giró la cabeza. Thomas seguía allí,
todavía en la silla. Pero esta vez, no miraba el fuego. La observaba a ella. Sus codos descansaban sobre las rodillas, con las manos entrelazadas. Una de esas manos se extendió hacia adelante, y con mucha suavidad, posó sobre su manta, donde su vientre se elevaba como una pequeña colina. No era un toque atrevido. Era un escudo, una promesa, un hombre que prometía en silencio una vida que aún no sabía que podía dar. Laia no se movió. Le ardía la garganta, se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez desde el dolor, desde la traición, desde el desierto, sintió algo parecido a la paz. Thomas levantó la vista cuando ella se movió. Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, no apartó la mirada. Él no habló. No pudo, pero fue suficiente. La tormenta se arremolinaba pesada y baja, densas nubes que se tragaban la luz de la luna mientras los truenos retumbaban en las colinas áridas. Dentro de la pequeña cabaña, Laia se aferraba al borde del catre, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. Solo había sido 3 días desde su llegada, 3 días desde que la habían bajado del puesto del desierto, desde que había oído su propia voz rota resonar inútilmente en su garganta. Pero ya no había tiempo para lamentarse por el dolor. Su cuerpo había elegido su momento, y era demasiado pronto, demasiado pronto. Thomas estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando oyó el sonido, el inconfundible golpe de algo cayendo al suelo. Cuando entró corriendo, Laia estaba de rodillas, doblada, con una mano aferrada al borde de la mesa y la otra apretada protectoramente sobre su vientre. Tenía los ojos muy abiertos, húmedos de miedo. Señaló su estómago, luego el suelo. Su respiración era rápida y entrecortada. No había duda. Estaba de parto. Thomas no entró en pánico. Tampoco habló. Pero sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, calculando. Agarró la palangana, la llenó con agua de la tetera que había dejado hirviendo a fuego lento. Extendió toallas limpias, mantas, todo lo que encontró que pareciera lo suficientemente estéril. Enrolló su mangas, arrodillado a su lado. Ella agarró su mano con fuerza, clavándose las uñas en su piel, con la mandíbula apretada de dolor, pero no se oyó ningún grito. Solo gemidos apagados, jadeantes y desgarradores, como si su cuerpo intentara gritar por ella. Thomas le devolvió el apretón de la mano con firmeza. Firmeza. La recostó con cuidado en el catre, colocó toallas dobladas bajo sus caderas y acercó la mesa para tener todo a su alcance. La lluvia empezó a golpear el techo con fuertes golpes sordos, como si el cielo mismo golpeara al ritmo de su dolor. Laia cerró los ojos, el sudor le corría por las sienes, sus piernas temblaban con cada contracción, todo su cuerpo se arqueaba hacia adelante como si librara una guerra invisible. Se giró hacia Thomas, sus ojos se encontraron. No podía hablar, pero él comprendió. No está sola, susurró, en voz baja y segura, aunque nadie lo había oído decir en voz alta en años. Pasaron las horas. Los relámpagos brillaban a través de las ventanas cerradas, iluminando la cabaña con frías ráfagas blancas. El tiempo perdió su significado. Solo había aliento y luz de fuego y el sonido de la vida tratando de nacer. Entonces, en un repentino y último esfuerzo, Laia gritó en silencio, con la boca abierta en un grito que no podía expresar con voz, sus manos apretando las sábanas, y entonces la habitación se llenó de un sonido que no venía de ella. Era el llanto de un bebé, agudo, exigente, vivo. Thomas parpadeó en estado de shock, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el resbaladizo y diminuto cuerpo. Un niño. Sus pulmones fuertes, sus extremidades extendidas, sus ojos cerrados con fuerza ante la luz. Rápidamente envolvió al bebé en una toalla suave y lo colocó sobre el pecho de Laia. Sus manos inmediatamente acunaron al infante. Su cuerpo se desplomó de cansancio, pero sus ojos se llenaron de algo más brillante que las lágrimas. Eso fue todo. Era la vida. Thomas dio un paso atrás. Los miró, madre e hijo, y algo en su pecho se abrió.
Se giró sin decir palabra, caminó hacia la puerta y la abrió bajo la lluvia. Afuera el viento lo golpeó como un bautismo. Salió al porche y se agarró a la barandilla de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración, pero ningún sonido salía de él. Ningún sollozo, solo agua. Algunos del cielo, otros de sus ojos. Se quedó allí quieto como una piedra, mientras el trueno resonaba entre los muertos. Y en ese momento, un hombre que no había dicho más que unas pocas palabras en una década, que había enterrado su voz junto a su hijo, se dejó romper, pero no por el dolor, sino por algo más suave, algo que comenzaba. Los días transcurrían tranquilos, cada uno marcado por el pequeño ritmo de la supervivencia. El bebé, a quien Laya había llamado Maike escribiendo su nombre en un trozo de papel doblado, trajo vida a la cabaña de una manera que ninguno de los dos había esperado. Sus suaves llantos, su hambre, su cálido peso en sus brazos, cada momento le recordaba que la vida seguía adelante, incluso cuando su voz no podía. Thomas había empezado a tallar durante largas horas. Él fabricó una pequeña cuna con madera de cedro, cuidadosamente lijada y ajustada con curvas suaves y sin bordes afilados. Laya lo observó trabajar desde su lugar cerca del hogar. Maike durmiendo contra su pecho. Ella no pudo expresar su gratitud con palabras, pero él la leyó en sus ojos. Una noche, después de que Maike se hubiera quedado dormido y el viento susurraba contra las paredes, Laya se sentó junto a la cuna. El fuego le dio un suave tono dorado al rostro mientras escribía cuidadosamente en un pequeño trozo de papel arrancado del reverso de un viejo libro de contabilidad. Solía pensar que no merecía ser madre. Solía pensar que el amor era algo cruel disfrazado de bondad. Confié en un hombre que decía cosas dulces, que hacía promesas. Cuando le dije que estaba embarazada, me llamó mentirosa. Dijo que yo era un monstruo intentando atraparlo. Luego él y sus hombres se aseguraron de que nunca pudiera volver a mentir. Me quitaron mi voz. Colocó el papel al lado del cuerpo dormido de Maike y permaneció allí un largo rato, con la mano apoyada suavemente en el costado de la cuna como preparándose para afrontar el recuerdo. Thomas encontró la nota horas después de que ella se hubiera ido a la cama. Lo leyó a la luz del fuego, con los dedos temblando en el borde del papel y la respiración entrecortada en el pecho mientras la imaginaba. Embarazada, asustada, traicionada, mutilada, abandonada a morir. Un aluvión de imágenes invadió su mente. Su esposa, su risa en la cocina, el sonido de los pies de su hijo golpeando el suelo. En el momento en que olió el humo y supo que el mundo estaba ardiendo, no pudo salvarlos. Y durante 10 largos años no habló con nadie, no por enojo, sino porque no quedaba nadie para escucharlo. Ahora volvió a sentarse en silencio, pero era diferente. Ya no estaba vacío. La mujer que dormía al final del pasillo había sobrevivido a algo monstruoso y había seguido adelante. Thomas dobló la nota suavemente como si fuera algo sagrado y la colocó en un cajón junto a las otras que había escrito. Caminó hacia la cuna, miró el pequeño pecho de Maike, subiendo y bajando. Una vida nacida del dolor, pero llena de paz. El fuego crepitaba lentamente. Caminó silenciosamente por el pasillo y se detuvo en la puerta. Ella estaba acostada de lado, de espaldas a él, con la colcha levantada hasta los hombros. Sé que ya no puedes oírme como antes, dijo en voz baja. La primera frase completa que había pronunciado en voz alta en días, tal vez semanas, pero necesito decir esto de todos modos. Entró lo suficiente para que su voz no despertara al bebé. Sé lo que es perder a alguien. Perderlo todo. He vivido en silencio porque no sabía hablar sin ellos. Él exhaló. Pero tú, hablas sin sonido. Y de alguna manera te escucho más claramente que a cualquier otra persona que haya conocido. Ella no se movió. Estuvo a punto de darse la vuelta para irse, pero entonces lo vio, el más leve movimiento de su hombro. Ella estaba escuchando. Thomas sonrió débilmente. Puede que no puedas hablar, susurró.
¿Pero sabías que tienes una hermosa sonrisa? El aire permanecía en calma. Cuando le sonríes a tu chico, lo veo. Y recuerdo lo que se sentía creer en algo bueno. No esperó una respuesta. Simplemente retrocedió hacia el pasillo, dejando que la puerta se cerrara detrás de él con un suave clic. Y en la habitación, Laia se secó la única lágrima que rodaba por su mejilla. No por tristeza, sino por algo más, algo así como esperanza. El sol de la mañana apenas había asomado la cresta cuando el sonido de los cascos rompió el silencio. Se levantó polvo desde el borde de la propiedad. 4 jinetes se acercaban rápidamente entre la maleza baja, uno a la cabeza y los 3 detrás, con el porte arrogante de hombres a los que nunca se les había dicho que no. Laia los vio primero desde la ventana de la cocina. Se quedó sin aliento. La cuchara de madera se le cayó de la mano y cayó al suelo. Corrió hacia la puerta, con el corazón palpitante, y miró hacia el pasto donde Thomas estaba cuidando la cerca. Sus miradas se cruzaron durante medio segundo. No necesitaba escribir ni una palabra. Él entendió inmediatamente. Thomas se secó las manos en los pantalones, arrojó el martillo a un lado y comenzó a caminar, con pasos lentos y deliberados, hacia el frente de la cabaña. El jinete que iba en cabeza frenó su caballo y desmontó con arrogante facilidad, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Su rostro ahora estaba más duro, más curtido de lo que Laia recordaba, pero la mueca era la misma. Fue él, el hombre que arruinó su voz, el que la dejó morir. Bueno, me condenen, dijo el hombre, sonriendo mientras daba unos pasos hacia adelante y recorría con la mirada la propiedad. Sigues en pie, Miró hacia la puerta. Y veo que has estado jugando a las casitas. Señaló con la barbilla los suaves golpes del bebé que llegaban débilmente desde el interior de la cabina. Ese es mi chico que vino a recogerlo. Thomas se detuvo en el escalón de entrada, con su cuerpo ancho e inmóvil. El hombre levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? Soltó una carcajada y miró hacia atrás a sus compañeros que se reían disimuladamente detrás de él. Diablos, tal vez la chica eligió a un hombre que tampoco sabe hablar. Hace que sea más fácil mentir. ¿No? Thomas no se inmutó, no parpadeó. Sus ojos, duros como una piedra tallada, miraban fijamente a los intrusos. Hazte a un lado, dijo el hombre, intentándolo de nuevo. Tengo derechos. Todavía no hay movimiento. ¿Tú también eres sordo? El hombre dio un paso audaz hacia adelante. Dije que Thomas se movió, no con palabras, sino con los puños. El puñetazo cayó con el peso de los años tras de sí. El hombre se tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre. Aturdido. Antes de que pudiera recuperarse, Thomas ya estaba sobre él. El segundo golpe le impactó en la mandíbula y lo envió al suelo. Los otros 3 hombres hicieron ademán de sacar sus armas, pero algo en la mirada de Thomas los detuvo en seco. No era solo un hombre defendiendo a una mujer. Era un hombre que lo había perdido todo una vez y no estaba dispuesto a permitir que eso volviera a suceder. 2 de los hombres hicieron girar sus caballos y se marcharon sin decir palabra. El tercero retrocedió lentamente, con las palmas en alto, y luego lo siguió. El falso padre intentó levantarse gimiendo, pero Thomas lo agarró de la camisa y lo puso de rodillas. El polvo se adhería al sudor de ambos rostros. Thomas miró al hombre a los ojos, profundos e inquebrantables, y por primera vez en años, su voz cortó el aire como una espada. Ella no necesita un padre, dijo lento y firme. Ella necesita a alguien que sepa cómo protegerla. El hombre se quedó congelado. Esas palabras cayeron más pesadas que los puños. Thomas lo dejó ir. El hombre se desplomó hacia atrás, jadeando de dolor y humillación. Miró hacia la casa, hacia Laia, que estaba con Maike en sus brazos, silenciosa y fuerte en la puerta. Sus ojos ardían de furia y orgullo. Ve, dijo Thomas señalando el sendero. No vuelvas. El hombre se puso de pie de un salto, se tambaleó hasta su caballo y montó murmurando una maldición en voz baja,
pero sin mirar atrás. Ni una sola vez. Cuando el polvo se asentó y el ruido de los cascos se desvaneció en la distancia, el rancho volvió a quedar en silencio. Thomas se giró. Su labio sangraba y tenía los nudillos en carne viva, pero sus hombros se relajaron cuando la miró. Ella no había corrido. Ella no se había escondido. Ella se había quedado. Sus miradas se cruzaron. Laya dio un paso adelante. Una mano todavía sostenía a Maike. La otra extendió la mano y tomó suavemente el puño magullado de Thomas entre los suyos. Se lo llevó a los labios y lo besó. Gracias, decía el gesto. No solo por pelear, sino por elegirla. Thomas asintió, sin más palabras. No se necesita ninguno porque en esa tierra bajo ese cielo, finalmente habían trazado una línea y la habían cruzado juntos. La pelea dejó más que moretones. Las costillas de Thomas le dolían con cada respiración, y un fino corte encima de su ceja derecha sangraba hasta su sien, manchando el cuello de su camisa. Pero él no se inmutó. No cuando los puños golpearon, no cuando el pasado regresó en la forma de un hombre que alguna vez pensó que las mujeres eran una propiedad. Ahora, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando la cabaña con una luz dorada, Thomas estaba sentado en el borde de la mesa de la cocina, con la camisa desabotonada, mientras Laya estaba de pie junto a él con manos temblorosas y una aguja enhebrada con un grueso hilo negro. Él no protestó cuando ella le hizo un gesto para que se sentara. Él simplemente asintió y esperó, quieto y paciente. Los dedos de Laya temblaron mientras limpiaba la herida. La sangre empezó a salir lentamente del corte que atravesaba su hombro. Sus manos, que estaban tan firmes cuando cuidaba a Maike, ahora estaban inseguras. No por inexperiencia sino por algo totalmente distinto. Miedo. Pero no de él, no de la herida, no de la violencia, de lo que significaba volver a preocuparse. Hizo una pausa y cogió una hoja de papel. Su escritura era más lenta de lo habitual y el lápiz rayaba de manera desigual. Tengo miedo. Ni de ellos, ni de lo que pasó. Tengo miedo porque siento que mi corazón se despierta. Ella se lo entregó, mientras sus ojos buscaban en su rostro. Él lo leyó, luego la miró y, por primera vez, Thomas sonrió. Era pequeño, casi vacilante, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, pero era real. Ella le devolvió la sonrisa levemente y volvió a su tarea. El hilo atravesó su piel y él se estremeció, pero no emitió ningún sonido. Más tarde esa tarde, cuando la cabaña volvió a estar en silencio y Maike se había quedado dormido después de comer, Laya salió al porche. El viento había cambiado. El calor del día se había suavizado hasta convertirse en algo más fresco y más indulgente. Ella abrazó a Maike, meciéndolo lentamente, sus labios rozando su suave cabello. Movió la boca para formar una sola palabra: esperanza. No se oyó ningún sonido, pero no importaba. Thomas se quedó justo dentro de la puerta, observando. Vio cómo su boca moldeaba la palabra, vio la paz en sus ojos y con una voz espesa por años de silencio, susurró: Laila. Ella se giró, sus ojos se abrieron. Él nunca había dicho su nombre antes. Ni una sola vez, ni siquiera después de todas las páginas que había escrito, de todos los días que habían compartido. Y ahora, Laya, repitió, en un tono apenas superior al de un suspiro. Su voz era áspera, inusitada, pero tenía más peso que cualquier grito. Ella caminó hacia él lentamente, todavía sosteniendo a Maike. Tragó saliva con fuerza. Gracias, dijo con voz temblorosa, por hacer que esta casa vuelva a respirar. Ella se quedó allí, congelada, no por miedo, sino por algo más. Sorpresa, tal vez, incredulidad, el tipo de quietud que solo llega cuando algo sagrado está sucediendo. Él se inclinó hacia adelante y le apartó un mechón suelto de cabello de la cara. Su mano se detuvo en su mejilla. Los callos estaban cálidos contra su piel. Ella se inclinó hacia el tacto. Luego, sin necesidad de permiso, colocó a Maike suavemente en sus brazos. Tomó al niño como si fuera algo ligero,
frágil, sagrado, nuevo. Ella escribió una palabra en el reverso del sobreviejo que encontró cerca de la puerta. Familia, y se lo mostré. Sus ojos ardieron con un calor repentino. Sí, susurró. Se sentaron juntos en los escalones del porche, con el bebé entre ellos, el cielo amplio y lleno de la bruma rosada de un sol poniente. No hacían falta más voces. No esta noche. Los vientos del desierto se habían suavizado. Los días se hicieron un poco más largos, un poco más cálidos, y la tierra, aunque todavía seca y dura, comenzó a mostrar signos de ceder ante el tierno cuidado. Justo más allá del porche, 2 hileras de tierra ahora mostraban los frágiles comienzos de brotes verdes arrancados de la tierra por las manos pacientes de Laia. Ella nunca había plantado nada antes, nunca había permanecido tanto tiempo en un lugar como para creer que algo podía crecer. Pero aquí las cosas eran diferentes. Ella llamó a su hijo Elías. Lo escribió en la primera página del desgastado cuaderno que Thomas le había dado, debajo de la fecha de su nacimiento, en una sola frase: Elías, el que sobreviva. Era el nombre de la resiliencia, de las tormentas superadas, de las voces tomadas y de la fuerza recuperada. Thomas no lo cuestionó. Él simplemente leyó la palabra y luego asintió como si siempre hubiera pertenecido al niño. Unos días después, Thomas hizo algo que no había hecho en años. Él abandonó el rancho. Con Ilaiche en sus brazos y Laia cabalgando tranquilamente a su lado, emprendieron el lento viaje hacia el pueblo más cercano, a horas de distancia a caballo. Era la primera vez que Laia veía gente desde el ataque. Ella mantenía la cabeza baja bajo el ala de su sombrero, pero Thomas nunca se apartaba de su lado. En la oficina del secretario, Thomas llenó los formularios para el certificado de nacimiento de Ilaiche. Leela no podía firmar, así que Thomas escribió su nombre lentamente en la línea marcada como padre. Cuando el empleado levantó la vista, sorprendido, Thomas no se inmutó. Él simplemente dijo: «Es nuestro». El empleado no preguntó nada más. De camino a casa, Thomas le enseñó a Leela cómo guiar al caballo con cuidado y cómo sostener las riendas sin tensión. Sus manos aún estaban inseguras, pero él era paciente y cabalgaba a su lado a un ritmo lento. Ella escribió preguntas en su cuaderno, las sostuvo en alto para que él las leyera y él respondió con pequeños asentimientos y gestos suaves. Se rieron una vez cuando ella giró demasiado bruscamente el volante y su sombrero salió volando con el viento. Thomas lo recuperó, le quitó el polvo y se lo volvió a colocar en la cabeza con exagerado cuidado. Ella sonrió. Más tarde, de regreso al rancho, los días cobraron ritmo. Las mañanas eran para alimentar a los animales y cuidar el pequeño jardín. Las tardes eran para enseñar. Thomas le mostró cómo remendar cercas, cómo engrasar el cuero y cómo silbar lo suficientemente fuerte para llamar a los caballos. Laia, a su vez, le enseñó a leer mejor sus expresiones, a comprender sin necesidad de palabras. Ilaiche se hacía más fuerte cada día, sus gritos se transformaban en risitas y sus manos siempre extendidas. No estaban unidos por la sangre, sino por algo más profundo. Una noche, cuando el viento amainó y el cielo se tornó de un suave color dorado, se sentaron juntos alrededor de la mesa de madera dentro de la cabaña. La cena fue sencilla, guisado y pan de maíz, el tipo de comida que nace del trabajo compartido. Elías dormía en su cuna cercana, el fuego proyectaba sombras en el suelo. Thomas levantó la vista de su plato y estudió su rostro a la luz del fuego. Ella estaba sonriendo por algo que Ilaiche había hecho antes. Una de esas sonrisas suaves y distantes que permanecen en el corazón mucho después de que el momento ha pasado. Se aclaró la garganta. Si un día decides irte, comenzó, con voz baja y firme. No te detendré. Ella levantó la vista sobresaltada. Te ayudaré a empacar. Me aseguraré de que estés a salvo. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Él continuó sin apartar la mirada de la de ella. Pero si te quedas, este techo es tuyo. No solo el porche, no solo la habitación, todo.
la tierra, el nombre, el trabajo, la tranquilidad. Hizo una pausa. Todo será tuyo. Mientras lo quieras. Laia parpadeó con fuerza. Extendió la mano para su cuaderno, pero se le detuvo a mitad de camino. Ella lo dejó. En lugar de eso, ella se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de él. Ella no necesitaba escribir nada. No esta noche. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él, y Thomas, áspero y lleno de cicatrices, cerró los ojos por un momento y simplemente respiró. Ella había elegido quedarse, no por miedo, no por falta de opciones, sino porque el silencio entre ellos ya no significaba vacío. Significaba hogar. Pasó un año como la lenta floración de la primavera en el desierto, suave, casi invisible, hasta que un día todo cambió. El rancho, antaño un lugar de silencio y soledad, se había convertido en algo completamente distinto. Con la visión de Leela y las manos tranquilas de Thomas, se transformó en un pequeño santuario, una granja en funcionamiento y un refugio seguro para mujeres que habían conocido el dolor, pero se negaban a ser quebrantadas. Ahora había otros 3, una mujer con cicatrices de quemaduras, que nunca miraba a nadie a los ojos. Otra que tarareaba canciones de cuna en voz baja aunque su bebé ya no estaba. Y uno más que no había dicho palabra en 6 meses. No porque no pudiera, sino porque no quisiera. Nadie hizo preguntas. No era necesario. Cavaron la tierra juntos, construyeron cercas, ordeñaron cabras y colgaron la ropa al sol. Compartieron el silencio como otros compartieron la conversación. Y Laia, de heno dorado, de columna, fuerte y ojos suaves, estaba entre ellos como una de los suyos, pero algo más, un comienzo, una promesa. Esa tarde, justo cuando el cielo se iba tiñendo de tonos violeta y dorado, Thomas la llamó con un suave gesto de la mano. Esperó cerca del granero con Ilaiche encaramado en su cadera. El niño chilló cuando la vio y extendió la mano, agitándola con los brazos. Ella le besó la frente y se lo devolvió a una de las mujeres que estaba cerca. Thomas ofreció su mano. Sin dudarlo, lo tomó. Caminaron juntos, uno al lado del otro, por la cresta detrás de la granja. El viento agitaba la hierba. En algún lugar a lo lejos, un halcón graznó, y allí, en la cima de la colina, se alzaba un árbol solitario, alto, todavía creciendo, pero ahora robusto. Laia recordó la historia. Lo había plantado el día que enterró a su hijo. Había sido un niño no mayor que Ilaiche, perdido entre el humo y las llamas, mientras Thomas permanecía indefenso afuera de la casa en llamas, gritando con una voz que ya no existía hasta que ella la condujo bajo el árbol donde hacía apenas unos días había sido tallado y colocado un pequeño banco de madera. Thomas hizo una pausa, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y se arrodilló. No con grandeza, no con un discurso ensayado, sino con el corazón al descubierto. Le tendió un anillo, sencillo, de plata, sin pulir. En el interior estaban grabadas las palabras: hablaste más fuerte que cualquier palabra. Su voz, firme y baja, rompió el silencio. Ya, no necesito una voz para saber lo que es el amor. Él la miró, sus ojos brillaban bajo la luz que se desvanecía. Solo necesito estos ojos. Este aliento. La forma en que tus manos sostienen a nuestro hijo. La forma en que tu silencio dice más de lo que cualquier otra persona podría decir jamás. Su respiración se entrecortó. Él sonrió suavemente. No quiero una boda. Él dijo, quiero una vida contigo aquí bajo este árbol, junto a esa cuna detrás de cada puerta que abrimos juntos. Su mano temblaba ligeramente. ¿Te quedarás a mi lado para siempre? Le pregunté a mi esposa. Ella no tomó el cuaderno. Ella no escribió una palabra. Ella solo asintió una vez, luego otra vez más rápido, y luego cayó en sus brazos, con las manos aferrándose a su abrigo, su sonrisa amplia y húmeda por las lágrimas. Detrás de ellos se oyó el sonido de unos pequeños pasos. Elías, con el pelo rizado y risueño, se abalanzó sobre sus piernas, casi tirándolos al suelo. Laia rió en silencio,
Todo su cuerpo temblaba de alegría. Thomas levantó al niño con un brazo y la abrazó con el otro. Los tres estaban juntos, una silueta contra el cielo occidental, bañada por el oro de un sol poniente que parecía extenderse infinitamente. No hubo vítores, ni aplausos, ni sacerdote. Solo el susurro del viento, el crujido de las ramas de los árboles y el latido de tres vidas entrelazadas por las partes más duras de la vida y las partes más suaves de la curación. El anillo no era lujoso, pero la promesa sí. Y la puerta que una vez creyeron cerrada para siempre, en realidad nunca estuvo cerrada con llave. Solo había estado esperando que el amor llamara a su puerta. En un mundo donde el silencio alguna vez significó dolor, ella encontró un hombre que hablaba sin palabras y un amor que no necesitaba ningún sonido para ser escuchado. Si esta historia conmovió tu corazón, te recordó que la sanación es posible, que la familia se elige y que incluso en los lugares más duros, el amor puede florecer, entonces suscríbete a Soul Stirring Stories para conocer más historias de resiliencia, redención y el poder silencioso de la conexión humana. Porque algunas historias no necesitan ser escuchadas en voz alta para resonar para siempre.